El ex canciller, el analista político Jorge Castañeda, a quien saludamos con mucho gusto. Te deseamos feliz año, Jorge, lo mejor para ti y tu familia. Buenas tardes. Muy feliz año también para ti, Salvador, y para todos los que nos escuchan. Primero vino en Twitter un tweet del señor Donald Trump amenazando a General Motors esta mañana de que le iba a imponer un impuesto fronterizo a la General Motors, y luego ya la compañía armadora dijo que no era así exactamente como lo decía el presidente electo, pero eso ya nos estamos acostumbrando a que anuncia cosas que no son exactamente fiables, pero luego la amenaza ahí queda. Pero luego la amenaza no fue tal en el caso de la Ford, que ya anunció que cancelará $1,600 millones de inversión, Jorge. Pues sí, Salvador, mira, en efecto, es importante establecer esa distinción. Lo de General Motors es a propósito de un coche pequeño que se llama el Cruze, o Cruze G, con Z, y que se fabrica más bien en Ohio, cerca de una ciudad que se llama Youngstown, y que algunos de los modelos se iban a trasladar a una de las plantas de General Motors de México, o más bien llegan coches de las plantas de General Motors de México a Estados Unidos, y amenazó en un tweet con eso Trump, que hay que verlo como todas sus amenazas, es decir, es una amenaza, es solo una amenaza, pero es una verdadera amenaza. Claro. Lo segundo ya es el primer hecho concreto, incluso más que la fábrica Carrier, que se iba a ir de Indianápolis a Monterrey y que también se canceló. ¿Por qué? Porque esta sí es una inversión mayor. En primer lugar, son $1,600 millones que se cancelan. Dos, iba a generar más o menos 3,000 empleos directos e indirectos en San Luis Potosí, 700 de los cuales se van a ir a Estados Unidos, a una planta, si no me equivoco, en Kentucky, pero los de México se cancelan. Y también hay que tomar en cuenta, Salvador, que seguramente los gobiernos estatal y municipal de San Luis Potosí le metieron una lana a la Ford para que se estableciera ahí. Hace 2 o 3 años el gobernador Juan Manuel Carrera estaba muy entusiasmado con esta planta, así como con la de la BMW, que también está en construcción en teoría. Estaba muy entusiasmado y bastante optimista. Después platiqué con él sobre esto en mayo cuando lo fui a visitar y cenamos. Claro. El problema, Salvador, es que... Jorge, te voy a interrumpir ahí. Tenemos que ir a un corte. Nos aguantas, por favor, en la línea telefónica para que ya nos digas ya, ahora sí, después de este contexto, la línea del análisis que nos quieres proponer. Por supuesto. Regresamos, estamos conversando con Jorge Castañeda. Jorge, nos cayó el corte, pero precisamente después de que nos decías que habías visitado allá al gobernador de San Luis Potosí, que estaban muy entusiasmados con esa planta y con la que iba a llegar, que ya se está construyendo de la Mercedes, hoy pues es un cubetazo de agua fría, se van $1,600 millones. Mira, Salvador, este es el problema con la actitud que hemos tenido en México, muchos han tenido, no es mi caso, pero la gran mayoría de los observadores, los analistas, los funcionarios, etcétera, de estos últimos meses, que ha sido francamente una actitud, en mi opinión, muy idiota, muy imbécil. La Ford jamás va a actuar contra sus propios intereses, jamás va a dispararse en el pie, jamás va a aceptar que el presidente de Estados Unidos le diga dónde poner sus plantas, jamás va a perder la competitividad mayor que le da construir automóviles en México, jamás bla, 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 bla. Puras estupideces, Salvador, por no usar una palabra un poquito más extrema. ¿Por qué? Porque no sé en qué mundo vive esta gente. Si a ti te habla el presidente de Estados Unidos y te dice, te pido por favor, Mike Lewis, que si no abras la planta en San Luis, no lo hagas, lo vas a cumplirle, le vas a cumplir, Salvador. No hay ejecutivo en jefe, no hay CEO de una empresa en el mundo que le diga que no al presidente de Estados Unidos cuando le habla y se lo pide. No existe. No, y menos porque va entrando, perdón la obviedad, porque a lo mejor puedes tener una diferencia cuando lleva en su tercer año de mandato, pero cuando va entrando no va a pasar eso. No va a pasar eso. Seguramente la Ford obtuvo cosas a cambio. Claro, son negocios. Igual que Carrier va a obtener algo a cambio en donde va a construir los automóviles que iba a producir en San Luis Potosí, una exención fiscal,
energía más barata, algún tipo de inversión de infraestructura para movilizar más rápido a la gente, qué sé yo. Algo habrá, sin duda. Es un quid pro quo, no es algo a cambio de nada. Pero esta actitud que estamos teniendo en México, de que Trump no va a hacer lo que dijo que iba a hacer porque no puede y no quiere y porque no le conviene, francamente se me hace una actitud muy imbécil, Salvador, y lo único que está haciendo es confundir a la gente. La gente en México piensa que no va a pasar nada cuando va a pasar mucho. La diferencia con el anuncio de hoy es que ya no es una amenaza, ya es una realidad. La planta quedó cancelada. Se había anunciado con bombo y platillo por el presidente Peña Nieto varias veces. La Ford había dicho que no iba a ceder, que claro que la iban a hacer, ¿te acuerdas? Hace un mes y medio, más o menos. Bueno, pues ahí está, va a cumplir Trump buena parte de las amenazas que ha proferido contra México. Y no solo eso, habiendo cumplido esta, queda claro que la que sigue le va a costar menos trabajo. Pues obviamente, porque los otros que no son del tamaño de la Ford, quizás, que es una de las 5 o 10 empresas más grandes de Estados Unidos, o por lo menos de las industriales más grandes, si Ford no pudo, ¿quién soy yo para aventarme este tiro con el presidente de Estados Unidos? Es que está loco. Pues sí, con más razón no me aviento el tiro, si está loco. Claro. Entonces, yo creo que ya sería tiempo que en México el gobierno ya le dijera claramente a la gente, a ver, esto va en serio, no es un chiste, no es una mala broma, no. Si estas fueran cabañuelas, si creemos en las cabañuelas, Salvador, entre el gasolinazo y San Luis Potosí, vaya año, el bordazo, así se nos viene el año. Fíjate, bueno, pues, te quiero leer el título del comunicado, porque es lo único que tenemos de parte del gobierno mexicano después de este anuncio. El comunicado de la Secretaría de Economía, ni siquiera creo que debería ser más alta la dependencia, pero bueno, es la del ramo. México confía en la competitividad de América del Norte y en el funcionamiento de sus cadenas regionales de valor. O sea... ¿Y qué? Pues México puede confiar en misa, puede decir misa, pues no se trata de confiar en eso, se trata de cuál es la postura del gobierno de México ante una cancelación de esta magnitud, de esta trascendencia, y al mismo tiempo que estaba muy cantada, Salvador. Yo no sé con cuánta gente he platicado estos últimos 2 meses, diciéndoles, no piensen que no lo va a hacer, va a suspenderse la inversión de la Ford en San Luis. Era obvio, está cantada, porque esa no se había hecho todavía, no había ni siquiera comenzado. El gobernador quería que arrancaran antes de las elecciones para que fuera más difícil echarla para atrás, tenía razón, pues sí, pero pues no se pudo, y ahora pues resulta que ya se cancela y el gobierno pues no le queda más que decir ese lugar común. ¿Y tú crees? La competitividad. Te voy a preguntar una cosa esotérica, pero ¿tú crees que con esto el gobierno mexicano reaccione, se ponga las pilas, despierte o algo? Pues no tengo esa impresión, Salvador. Yo creo que quieren seguir así con la cabeza en la arena, plan avestruz, no les interesa nada, no quieren decir nada, no quieren compartir con la sociedad mexicana sus preocupaciones si las tienen. Se supone que es inminente el cambio en relaciones exteriores, no veo la lógica de darle gusto a Trump poniendo a un disque amigo de él en relaciones, a Luis Videgaray, cuando nos acaba de hacer esta patanería, porque no hay que equivocarse, lo hizo Trump. Claro. La Ford ya dijo, no tiene nada que ver, no le pedimos nada a cambio a Trump, él no nos pidió nada. Hombre, claro, pues nada más faltaba que dijeran eso y que los accionistas se les fueran encima, pero es obvio que esto fue Trump. Entonces, ahora además, también le quieren nombrar a Videgaray en relaciones para que esté contento. ¿Llegaría sin fuerza Videgaray? Bueno, llegará con la fuerza de todo el apoyo del presidente, pero de un presidente pues tremendamente debilitado por cada día que pasa. No hay día que no suceda algo que no lo debilite. ¿Cuál es la lógica de seguir con esto? ¿Se pone a Videgaray o no lo ponen? Finalmente a mí me da lo mismo. Lo que sí me parece importante es que le expliquen a la sociedad mexicana qué está sucediendo, cómo es que todo esto está sucediendo y qué va a suceder, por qué quieren esperar más y más y más tiempo, cuál es la lógica de esperar tanto para
pronunciarse, para decir cosas, para tomar medidas preventivas. A lo mejor no saben qué hacer, Jorge. Pues hijo, ya que vayan saliendo, Salvador, quedan 15 días y deja tú que puede pasar de aquí al 20. Ya nombró ayer Trump a su negociador especial de comercio. Y es antilibre comercio. Ese es duro, pertenece a un despacho, un bufete de abogados Caden Arts, que es el más grande de Estados Unidos, donde ha litigado temas comerciales desde hace mucho tiempo. Viene de la época de Reagan, que es previa a la época del libre comercio de Bush, y es un tipo que obviamente va a ser un negociador también muy duro. Bueno, ya que decida y anuncie el gobierno de México cuál es su postura frente a la renegociación o reapertura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿sí o no? Claro, ¿y cómo? ¿Y hasta cuándo? O si no, ¿cuándo quieren decirlo? O sea, bueno, dicen que el miércoles, que ya el miércoles viene el nombramiento y que ya el nombramiento... Vamos a ver. Jorge, te mandamos un abrazo y estaremos conversando a lo largo del 2017. Será un gusto para nosotros. Por supuesto, Salvador. Un fuerte abrazo para ti también. Gracias, Jorge Castañeda.